aquí estén reuniendo estas dos carreras, porque se puede llevar con elementos artísticos el diseño, o sea, no hacerlo únicamente un servicio, sino que tenga una aspiración de aportaciones estéticas, como ha sucedido, por ejemplo, con la historia del cartel europeo, que nosotros podemos ver cómo fue evolucionando y cómo fue influyendo muchísimo en la estética. Eso es puramente diseño. Y el cartel cinematográfico, que es puramente diseño, y hay carteles que transmiten mucho más que la película misma. O sea, uno ve el cartel y te gusta, y luego ves la película y te decepcionas. Y eso se logra porque obviamente hay alguien con habilidades, con formación artística atrás de la creación de ese cartel. Entonces eso es lo que lo hace muy bien, y de alguna manera el diseño se frena de toda esta especulación de la que yo he hablado, y de toda esta especulación retórica, pues porque obviamente tiene la necesidad de comunicar y tiene la necesidad de dar un servicio. O sea, todas estas obras que hemos visto aquí, o sea, ninguna comunica. O sea, esto no hay forma de que comunique si no tiene un texto curatorial que lo ampare. O sea, lo ves y es simplemente una venta de garage. O sea, quién sabe qué cosa es. Y el diseño es autónomo en su trabajo de comunicación. O sea, ya estaría de risa loca que para explicar tu cartel necesitas un cartel junto. O sea, ¿dónde acabaríamos? Entonces, eso es una gran prueba, y yo creo que es una cosa que beneficia mucho al diseño. Podrás hacer un falso Picasso, que son muy reconocibles. La verdad que la colección Hellman tiene uno que es falso, por ejemplo, y lo ves de inmediato. Te das cuenta desde el color, el tratamiento. Pero tú no puedes pintar como Picasso. O sea, a diferencia de que, por ejemplo, se puede tomar el impresionismo y tratar de pintar como Pizarro y hacer tus propias versiones y tal, no puedes pintar como Picasso. O sea, Picasso es único. Lo que él hizo nadie lo puede imitar, o sea, nadie puede adoptar. Por eso fue muy acertado cuando Breton dijo, esto no es cubismo, esto es picassismo, porque iba más allá del cubismo mismo. O sea, Picasso se volvió un ser inimitable, a pesar de que influyó muchísimo. Simplemente no puedes pintar como Picasso. O sea, de inmediato se ve la influencia, o sea, de inmediato dice, copió Picasso. Y con otras corrientes no ha sucedido eso. O sea, puedes retomar el tenebrismo del barroco, y puedes retomar el impresionismo, y el abstracto ha seguido creciendo y ha seguido evolucionando, y tomas a Picasso y de inmediato todo el mundo te dice, estás copiando a Picasso. No hay forma de pintar como él. Entonces, obviamente eso es lo que Picasso le dio de alguna forma la estatura de genio. O sea, la obra de Picasso es inimitable, y no hay un parámetro. O sea, él creó un coto de creación en el que nada más cabe él, no cabe otra persona. Eso, pues, olvídate, es así, eso es un fenómeno, eso es una cosa formidable. El arte es extraordinario. O sea, el arte no tiene intermediarios. Resulta que ahora todas estas obras necesitan de intermediarios, y resulta que todas estas obras necesitan de una infraestructura para existir, y resulta además, que es lo peor de todo, que no aportan nada distinto a la realidad. O sea, el arte sí nos aporta algo que no existe. O sea, la forma de ver el mundo de Picasso, o del impresionismo, o de los abstractos, la forma de ver el mundo de Bacon, eso no existía antes de Bacon. O sea, eso que nos da el arte, que es esa aproximación a la realidad o a la irrealidad misma, eso es creación pura, y eso es lo que nos da el arte, y eso es lo que nosotros podemos ver cuando estamos frente a una obra de arte. En cambio, es lo que no sucede con todos estos objetos. O sea, estos objetos son repeticiones, réplicas, o sea, de la cotidianidad misma. No hay nada extraordinario en ellos. O sea, no hay nada que nos diga que la realidad puede ser otra cosa, que la existencia puede ser otra cosa. Y dentro, además de ahora sí que sus megarrollos, ni siquiera hay una aproximación realmente filosófica acerca del sentido del ser en todas estas obras. Entonces, esas son entre las enormes diferencias que hay. O sea, de que el arte sí te da esas diferencias. La exposición que está ahorita, por ejemplo,
que espero que ya hayan ido a ver, del expresionismo, que es una cosa que no se pueden perder. O sea, los expresionistas modificaron por completo, en un sentido filosófico, la forma de ver la realidad. Y está ahí el expresionismo, y está ahí la visión de la guerra de Otto Dix. O sea, eso que logró Otto Dix con esos grabados de la guerra, que es lo mismo que hizo Goya con sus desastres de la guerra, pocos escritos existen que rompan el mito de la guerra y que le enjuicien con tal crueldad como lo está haciendo Otto Dix con una obra gráfica, con una secuencia de grabados, que además con muchísimo heroísmo pintó, trazó, los bocetó en las trincheras. Otto Dix era jefe de un regimiento de ametralladoras y se llevó su cuaderno a las trincheras. Esos dibujos que están viendo, Otto Dix los hizo ahí en medio de la sangre y del lodo, y después los hizo grabados. Eso es el arte. O sea, el arte no es que alguien tenga la intención de hacer algo y no lo haga, además, porque prácticamente todo el arte contemporáneo es un ready-made, y que además tenga que ponerle a alguien un discurso encima para que exista, y además necesita un contexto, y además necesita un museo, y resulta que como Abraham Cruz Villegas piden una beca y un apoyo gubernamental para ponerle bocinas al coche y andar haciendo ruido por la calle, porque para eso lo becaron. Entonces es ridículo. O sea, el arte es una necesidad, el arte es una necesidad imperiosa del creador, y en este caso del artista. ¿Cómo es posible que hagan este tipo de obras además con un apoyo? ¿Otra pregunta? La realidad es que, ya lo dice Danto, déjenos a los filósofos el trabajo de pensar en la obra. O sea, que les enseñen a conceptualizar la obra no hace a una obra, y que sepan hacer conceptos de ese tipo no los hace artistas. Y la realidad es que el momento que lleguen ahora sí que con sus objetos y digan que son arte, el que le va a crear un concepto va a ser Cuauhtémoc Medina, no ustedes. Entonces, ¿para qué? O sea, de verdad déjenle al Instituto de Investigaciones Estéticas, que cada año egresa muchísima gente incapaz de hacer arte, pero con un montón de vocabulario para disfrazar de arte cualquier cosa. Es una escuela de vocabulario nada más. Déjenle el trabajo de estar haciendo discursos. O sea, aquí lo que tienen que aprender es hacer arte, aprender a saber usar los materiales, aprender a hacer composición. O sea, vayan a ver la exposición de surrealismo para que vean lo que es no saber hacer composición. Está llena de cuadros fallidos. ¿Por qué? Porque el surrealismo es nada más composición, únicamente. O sea, un cuadro no es un anaquel donde metes todo lo que se pueda. O sea, anaqueles son los cubos blancos estos, ahí sí mete todo lo que quepa. Pero un cuadro, una pintura no es un anaquel, ni un dibujo. Y si en vez de eso, te estarles enseñando composición, lenguaje del color, o sea, dibujo al desnudo, o sea, ya nadie sabe dibujar un cuerpo humano, es una realidad. Les están enseñando cómo conceptualizar la obra y cómo teorizar la obra y cómo aprender a que cualquiera de sus objetos, aquí hay una lámina que no sé si de las primeras, que hay unos calcetines sucios, esos calcetines se vendieron por 40,000 libras en Fritzi. O sea, si lo que están esperando es que les enseñen eso, no pierdan el tiempo, de verdad se los digo, no necesitan aprender para eso no necesitan educación. Entonces, vayan y inscríbanse en otro, ahora sí que en otro tipo de carreras, y artes plásticas es para la gente que tiene intención de hacer su obra, para gente que habla la plástica, para gente que se entusiasma con el dibujo, para gente que se entusiasma con la escultura. Lo demás no necesita educación. O sea, la realidad es que si ustedes saben hacer un buen dibujo y saben hacer una escultura, o sea, hacen 15 instalaciones en un día. O sea, de verdad, ven lo que son esas obras, son prácticamente nada. Carece de talento la gente que las hace, carecen de inteligencia, carecen de formación. O sea, todos los trabajos de Teresa Margoles, ninguno vale nada. Ya la exposición que está ahorita de Gabriel Orozco en el Guggenheim, con la basura que según él recolectó en Nueva York y en las playas de Baja California. O sea, parecer pepena, literalmente. O sea, para ser pepena necesitan estudiar. Es verdad, o sea, no es necesario.
Para eso se necesita saber hacer, o sea, ni los discursos, les digo, porque eso se los van a poner los nuevos egresados. Acaba de sacar la universidad, acaban de anunciar en el MUCA Roma la primera generación de curadores. O sea, ya sí, curators, o sea, ¿qué están curando? O sea, este sí es arte enfermo, o sea, esto sí lo tienen que curar. Está agonizando. Los egresados que ahorita salieron del MUCA Roma, que están en el MUCA Roma exponiendo de curadores, nadie hizo una exposición de pintura, o sea, nadie curó pintura, nadie curó una exposición de dibujo, nadie, o sea, curaron lo de siempre, este tipo de cosas. Y lo que es anterior, en el primer punto, de por qué muchas cosas tienen muy buena ejecución y muy buena técnica y no son arte, justamente por eso es difícil el arte. Porque además el arte reúne un buen tema, porque además el arte reúne... Por eso es absurdo que digan que este arte tiene concepto, y no es cierto. O sea, una buena pintura, un buen dibujo, una buena escultura, tienen conceptos muy profundos detrás de ella. Era lo que les decía del expresionismo. O sea, las bases filosóficas del expresionismo son más profundas que lo que estaba sucediendo en ese momento en filosofía, y las bases internas, las intelectuales del expresionismo se habían adelantado a la psiquiatría misma. O sea, había ahí pensamientos increíblemente serios y increíblemente transformadores de la humanidad. Entonces es falso decir que un buen pintor no tiene concepto. O sea, si algo está bien planteado, conceptualizado y pensado, es una buena pintura. Y lo pueden ver en todas las pinturas de Bacon, lo pueden ver en toda la composición, por ejemplo, de los murales del Vaticano. O sea, son obras que están perfectamente pensadas. Entonces es falsísimo que el concepto esté en objetos que son de evidente falta de inteligencia. Por eso es difícil. O sea, hay pintores que uno se da cuenta que dominan la técnica y que simple y sencillamente no saben qué pintar. Y eso se ve en la exposición de surrealismo. De verdad vayan a verla, porque van a ver muchísimos cuadros que, o sea, van a ver por qué Günter Kerso dejó de ser figurativo, por ejemplo, y se volvió geometrista. O sea, sus cuadros figurativos son horrendos. El señor no tenía la más remota idea de qué pintar, si tenía que ser figuración, si tenía que darnos una idea concreta de algo. No sabía qué hacer con el lienzo. Entonces, por eso es difícil, porque además de todo lo que hay que pensar, o sea, es como cuando se escribe, o sea, no nada más hay que dominar o sea, o dominas la ortografía y la sintaxis, o te pones imaginativo y el libro no vale nada porque no tiene ni pies ni cabeza. Entonces sucede lo mismo, es lo que pasa con el cine. El cine, nadie dice, oye, pues es muy buen argumento, lástima que no se oía nada porque falló el audio, ¿verdad? O sea, es imposible. En el cine todo converge, o sea, se tiene que oír perfectamente, tiene que estar perfectamente editada, el argumento tiene que ser bueno, las actuaciones tienen que ser buenas para que tú digas, esa película es buena. Así sea una película comercial. Exactamente lo mismo sucede con el arte, sucede con un cuadro, sucede con una escultura. Además de que tiene que estar bien hecha, además de que tiene que estar bien terminada, además de que no se debe de caer dentro de 10 años como los cuadros de Mónica Castillo que están hechos pedazos 15 años después, además de eso, debe tener un buen tema, debe tener una buena composición, debe tener un buen desarrollo de color. Pues ni modo, por eso les decía yo, ese es el dogma de la educación artística. Ni modo, así es el arte, es difícil, es como la ciencia. Cuando decidieron hacer el arte fácil, empezaron a surgir estas cosas. Entonces dijo Beuys, vamos a democratizar la creación. Y entonces sucede esto, que Jenny Holzer compra LEDs, que los venden en cualquier empresa de iluminación, y le pone letreros estúpidos como eso, y le llama arte. O sea, ese letrero escrito así en un cuaderno no vale nada, vale porque la señora los pone en LEDs, que es nada más tecnología. O sea, lo que es ahora significa nada más es dinero, no significa inteligencia, no significa creación, no significa nada. Entonces, por eso es justamente difícil el arte. En el momento que decidieron hacerlo fácil, lo hicieron estúpido. Es lo único que ha sucedido con el arte. El arte es como la ciencia, es difícil y es exacto.
y requiere de mucho estudio y requiere además de una cosa fundamental, de acierto y error. El arte, como la ciencia, aprende de sus equivocaciones, aprende de errar todo el tiempo. En el momento en que el arte se volvió infalible como estas cosas, en que todo es arte, en que nada comete equivocaciones, el arte se empezó a degradar. Quiero ver que ustedes se tomen un jarabe para la tos de alguien que les diga que amaneció sintiéndose científico. Y aquí está mi jarabe y lo acabo de inventar esta mañana. Oye, pero tú nunca estudiaste, o sea, no eres científico, jamás te estudiaste, no eres farmacéutico, no importa, me autodesigné científico y tómatelo. Quiero verlo. Es lo que está sucediendo con la ciencia. Es lo que está sucediendo con el arte, perdón. Entonces, ¿qué necesidad hay de que sean los pilares del conocimiento? O sea, somos la humanidad, no hay, ya la humanidad tiene suficientes motivos de degradación como para que el arte sea un motivo más. Si el arte es de las pocas cosas que nos reconcilian con el género humano que somos nosotros mismos, o sea, ¿qué necesidad hay de degradarlo también? Ya estamos envueltos en un ambiente de degradación constante, con la violencia, con la pobreza, con la ignorancia, con miles de cosas. Además hay que degradar al arte. ¿Por qué? No lo necesitamos. O sea, yo creo que muchas personas que piensan como yo, porque me lo han manifestado y tal, porque por una razón muy simple, porque todos tenemos necesidad de ver arte. Es una necesidad, o sea, tenemos necesidad de ir a los museos y salir satisfechos con lo que vemos. Tenemos necesidad de ir a una exposición, a una feria, o sea, hay ese deseo, no sé si a ustedes les ha pasado que ven una obra y dicen, si pudiera me la robaba. O sea, de esas ganas, porque obviamente pues hay piezas que son carísimas, ¿no? Que uno ni soñando las puede comprar, y que sales y dices, si pudiera robarme esa pieza yo me la llevaba. Y ya sales de los museos y dices, pues ¿qué me voy a llevar de aquí? Nada. O sea, llega Intendencia y recoge la curaduría del MUAC y no sucede nada. O sea, la humanidad no pierde, no se le mueve un pelo. Entonces, yo creo que esa necesidad es la que nos va a cambiar. Y la otra situación que va a cambiar esto es el trabajo mismo, la creación de los verdaderos artistas. Yo no me mido en decir que hay falsos artistas y verdaderos artistas. Estamos saturados de falsos artistas. Y hay verdaderos artistas. Y México tiene enormes pintores, enormes dibujantes, grandes escultores. Tiene una escuela de grabado que es sensacional. Ahorita, como no se había visto en mucho tiempo, hay gente joven pintando muy bien. Y pintando muy bien me refiero a pintando con riesgo, a pintando cosas que no son comerciales, a pintando por el riesgo de pintar. Porque saben que el arte es un suicidio y deben de trabajar con esa idea de que no hay mañana, como decía el Caravaggio, sin esperanza. La esperanza nada más crea pensamiento mágico. Esperar nos va a enfermar. No esperen nada del arte. Deben de crear como el último día de su vida, nada más. Esa creación es la que va a sacar adelante y que es la que va a hacer la diferencia de todas estas cosas y de toda esa basura. Y cuando los curadores se den cuenta de que nadie los necesite y los pongan a trabajar en otro lado, seguramente alguna otra cosa sabrán hacer además de echar rollo, entonces ustedes van a tomar los museos. ¿Por qué? Porque nosotros, los espectadores, porque es lo único que yo soy un espectador que dice su opinión, tenemos necesidad de ver las obras de los que tienen talento y de la gente que trabaja de verdad por el arte en los museos, y lo vamos a conseguir.